Que Dios te bendiga. Cuán maravilloso, cuán bueno es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te invito a que lo busques, a que le entregues tu vida, porque no hay mejor cosa que poner nuestras vidas en las manos de Dios y que detenernos en nuestra agitada vida, en el trajín diario de cada día para escuchar su voz, porque el Señor quiere guiarnos, quiere conducirnos y quiere pastorearnos en sus pastos, donde solamente tú y yo podemos encontrar gozo, paz y felicidad y esa compañía que nos llena con toda la plenitud de Jesucristo. Vamos a orar en este momento y vamos a preparar nuestros corazones para recibir la semilla de la buena palabra de Dios. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes, por los medios que tú nos entregas para juntos oír tu voz hablándonos a través de tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar a lo profundo de los corazones de aquellos que se detienen para escucharla. Y que al exponerla, mi Dios, tu palabra que es poderosa, alcance al perdido, alcance al enfermo, alcance al oprimido, alcance al que está atado y puedan encontrar salud, liberación, paz y la salvación de sus vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Háblanos, que queremos escucharte. Preparados para lo que Dios va a enseñarnos en este día. En el libro de Lucas, su capítulo 19 y sus versos 1 al 10, encontramos la historia de un personaje bíblico que nos enseña algo que debemos aprender si queremos conocer y si queremos ver a Dios en nuestras vidas. Y ese personaje es Zaqueo. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, el hombre pequeño de estatura, pero con una fe grande, nos revela grandes lecciones. Como bien dice la palabra, describe a este hombre como un hombre rico y un hombre que era publicano. Ese hombre desarrollaba una profesión bastante delicada y el pueblo por ello lo despreciaba. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Pero conforme dice la palabra de Dios, Zaqueo parece que extraía más de lo normal en los impuestos a estas personas del pueblo. Entonces dice la palabra de Dios que en medio de su trabajo, en medio de su diario vivir, Zaqueo escucha
hablar de Jesús. Si nos damos cuenta en la palabra de Dios, todos aquellos que en aquel tiempo oían hablar de Jesús no se conformaban con eso, sino que siempre buscaban verlo, buscaban poder acercarse a él, porque lo que oían era demasiado extraordinario. Al igual que nosotros hemos oído que Dios ha sanado a alguien, que Dios ha liberado a alguien, y obviamente queremos que Dios haga eso en nuestra vida. Y eso es lo que sucede con este hombre, que a pesar de ser pecador, y a pesar de todas las cosas que hacían, que no eran legales, ni eran vistas como bien a los ojos del pueblo, oyó hablar de Jesús. E inmediatamente se dispuso a tratar de verlo, de conocerlo. Pero Zaqueo tenía algunas dificultades. Dificultades que hoy en día quizás muchos tienen para poder ver a Jesús. Oyen hablar de él, pero tienen la dificultad para llegar a él. A Dios le agrada, Dios desea, y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que tú y yo le veamos y nos acerquemos a Él. La palabra de Dios dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios estaba abriendo de par en par la puerta de entrada a su misma presencia. En el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, vemos que las personas, para poder acercarse a Dios, tenían que depender de un intermediario, de un sacerdote que entraba al lugar santísimo y era el que exponía para expiar los pecados del pueblo. Sin embargo, Jesús, de todo lo que hizo al morir en la cruz, una de las cosas más extraordinarias fue abrirnos un camino nuevo y vivo para entrar a la presencia del Señor. O sea que hoy en día nosotros mismos somos los que ponemos los obstáculos, las barreras para no acercarnos a Dios, y el pecado que nos impide entrar a esa presencia maravillosa, a esa presencia gloriosa, donde podemos encontrar, como dice la palabra, ayuda y el oportuno socorro. Zaqueo, de manera específica, tenía dos dificultades que tú y yo también enfrentamos. Para ver a Jesús, la número uno era la multitud. Siempre que Jesús caminaba, una gran multitud de personas le rodeaba a él. Y para verle a él, la mayoría de las personas, sobre todo Zaqueo, que era pequeño de estatura, tenía esa dificultad. Él era despreciado por el pueblo. Era un riesgo que se expusiera a esa multitud que andaba alrededor de Jesús. Su vida podría correr un riesgo. Sin embargo, vemos a Zaqueo desafiar ese primer obstáculo. Segundo obstáculo, su estatura. Zaqueo, conforme describe la palabra, era un hombre pequeñito, pequeño de estatura, específicamente dice la palabra de Dios. Imagínese usted a Jesús que viene rodeado de todo tipo de personas. Una persona que es pequeña obviamente no lo va a poder ver. Y yo creo que en principio Zaqueo simplemente quería ver a ese hombre del cual todo el mundo hablaba, las cosas que hacía. Zaqueo quizás no desafió a la multitud y se subió al sicómoro para recibir la salvación de su alma. Él simplemente quería verlo. Sin embargo, él no se imaginaba lo que Dios le tenía preparado. Al verle, al querer verle, Dios tenía preparado que no solamente le viera, sino que se encontrara con el Señor. La estatura de Zaqueo nos da una enseñanza a cada uno de nosotros. Porque aunque hablamos de una estatura física, debemos también meditar en la estatura espiritual. La pequeñez de Zaqueo significa en lo espiritual la inmadurez de muchos hijos e hijas de Dios. Y déjame decirte que la inmadurez te impide ver a Dios obrando en tu vida. Muchos quieren que Dios se mueva, se manifieste, obre milagros en su vida, pero su inmadurez,
su poco crecimiento y conocimiento de Dios, impiden que ellos puedan tener una fe con la cual Dios pueda mover su brazo poderoso. La palabra lo dice, que mientras el heredero, y tú y yo somos como hijos de Dios, herederos de Cristo Jesús, mientras el heredero es pequeño, no puede administrar las riquezas que le son dejadas. Hay que madurar, hay que crecer, hay que desafiar los obstáculos que se presentan para poder ver a Jesús obrando en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra finanza, en toda nuestra vida. No te puedes quedar así con esa inmadurez, con esa pequeñez. No. Tienes que avanzar, tienes que crecer y obviamente lo vas a hacer a través de pruebas. Vas a tener que hacer un esfuerzo para crecer, como lo hizo este hombre. Desafió a la multitud y desafió su estatura, subiéndose a un árbol sicómoro. Zaqueo nos enseña 3 niveles de fe que cada uno de nosotros debemos tener. Hay algo importante y es que la fe, cada uno de nosotros tiene fe o dice tener fe. Muchas gentes dicen yo tengo fe, pero cuando actúan, cuando obran, no muestran esa fe que profesan a boca llena. Sin embargo, la fe Dios la da por medida. Dios deposita en tu vida una medida de fe. Pero esa medida de fe no se puede quedar como la estatura de Zaqueo, pequeñita. No. Dios quiere que esa fe crezca, que esa fe se eleve a las alturas donde está la presencia del Señor, que esa fe avance. Él pone una medida, pero Él te va a probar y va a poner obstáculos en tu vida para que tú con esa medida que Él te dio vayas desafiando esos obstáculos y tu fe pueda ir creciendo. Una fe muy necesaria, más necesaria que todas las cosas para estos últimos tiempos. Y este hombre nos revela 3 niveles de fe. Lo podemos ver. Número 1, cuando sube al sicómoro, cuando se sube a aquel árbol, venció la multitud al subirse al árbol, venció la estatura, venció su reputación y venció su orgullo. Imagínese usted a este hombre publicano, famoso de aquellos días, un hombre que tenía riquezas, se sube a ese árbol, está mostrando una fe maravillosa. Él dice, yo tengo todo eso, pero en su corazón había un vacío. A pesar del estatus social, a pesar de las riquezas que tenía, había un vacío en su corazón. Y él entendió en ese momento que Jesús estaba pasando por ahí, que Jesús podía ser la persona que podía llenar ese vacío. Y estaba en lo correcto. Desafía los obstáculos y se sube al sicómoro. Porque para conocer a Dios y para tener una fe verdadera, genuina, debemos subir a las alturas de la presencia del Señor. Vuelvo y te digo que las puertas están abiertas. Hay algo interesante que debemos entender hoy y ahora, nosotros que estamos en esta generación, y es que Jesús, la gente de aquel tiempo, tenía que aprovechar cuando Jesús estaba pasando por algún lugar, sea para recibir el milagro, sea para recibir la salvación como Zaqueo, sea para lo que sea que ellos necesitaban. Tenían que andar detrás de Jesús y tenían que estar donde Jesús estaba. Sin embargo, tú y yo tenemos a Jesús hoy en todo momento y en todo lugar. El Señor está en todo lugar para auxiliarnos, para salvarnos, para transformarnos. Y aún así, nosotros no hacemos como Zaqueo. Vivimos en la bajeza de este mundo, ocupados en las cosas banales de esta tierra que son pasajeras, en vez de tomar más tiempo para subir a las alturas de la presencia del Señor, elevarnos y buscar el rostro del Señor constantemente. Así lo dice el libro de Colosenses en su capítulo 3 y sus versos 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice la palabra? Buscad, en imperativo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira
en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando usted pone la mirada en el problema, en la necesidad, en la enfermedad, en las plagas, en las guerras, los rumores de guerra, en los conflictos, en la maldad de estos días, en esas cosas que usted desea, se da usted cuenta que termina desalentado, deprimido? Porque definitivamente en este tiempo todo lo que vemos es desalentador. Día con día vamos viendo cosas desalentadoras, cómo se multiplica la maldad, y solamente subiendo y entrando a la presencia de Dios podemos encontrar tranquilidad, seguridad y esperanza de que muy pronto todo esto pasará. El Señor nos llama en este día a subir a las alturas de su presencia, a poner nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra esperanza en Él y solamente en Él, porque solo Él puede salvarnos y librarnos de la ira venidera. Isaías en su capítulo 40 también dice la palabra de Dios en sus versos 28 al 31, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te sientes hoy débil? ¿Te sientes desanimado? ¿Sientes que ya no tienes fuerza para levantarte emocional, sentimental, espiritualmente o físicamente? Escúchame bien, si no tienes fuerza, dice la palabra de Dios, que si tú subes a las alturas de su presencia, si tú entras a su presencia, si tú le buscas de corazón, si tú le entregas tu vida a Él, si tú clamas a Él en este momento, su palabra se cumplirá. Él da esfuerzo al cansado, pero al que no tiene fuerzas, dice la palabra, Él se la multiplica. Sube a la presencia del Señor y recibirás esa fortaleza sobrenatural. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. El águila tiene la característica de que se mantiene en las alturas. Por eso los hijos de Dios somos comparados con las águilas. Debemos mantenernos en las alturas, porque todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay bajo esta tierra, un día será consumido por el fuego. Así lo declara el apóstol Pedro. El Señor nos llama y nos dice: sube acá, entra a mi presencia, y desde las alturas de mi presencia yo te voy a mostrar todo lo que ha de acontecer. Yo te voy a mostrar mi favor y mi gracia. Cuando Jesús llama a Zaqueo, hay algo interesante, y es que lo llama por su nombre. Zaqueo estaba procurando ver a Jesús, pero Jesús, que es un Dios de amor y un Dios de misericordia, a pesar de que Zaqueo era un pecador, se detuvo y, como él sabía todas las cosas, levantó la mirada y llamó a Zaqueo. No le dijo: hey tú, muchacho, hombre, le dijo: Zaqueo. Lo llamó por su nombre. Y así hace Dios contigo y conmigo. Nos llama, y cuando nos llama por cada uno de nuestros nombres. En Juan capítulo 2 y su versículo 25, la palabra de Dios dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y este texto se titula: Jesús conoce a todos los hombres. Jesús nos conoce a todos, sin excepción, y nos conoce por nuestro nombre. Y Jeremías en su capítulo 1 también lo vemos ahí, y sus versos 4 y 5. Es importante que entendamos esto. Jesús lo sabe todo, nos conoce a todos y nos conoce por nuestro nombre. Y cuando nos llama específicamente por el nombre que tenemos. En Jeremías capítulo 1, los versos 4 y 5 dice la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí. Ya Dios conocía a Zaqueo. Zaqueo no conocía a Jesús, pero Dios le conocía a él. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta
a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, que no sé hablar porque soy niño. Aún eso lo sabía el Señor del profeta Jeremías. Y aún así, Dios tenía planes con este hombre. No importa cuán pecadores seamos, si nosotros subimos a las alturas de la presencia de Dios, el Señor nos va a llamar para darnos ese perdón y esa liberación que necesitamos. Otro nivel de fe, su obediencia. Primero, vemos que Zaqueo sube al sicómoro, sube a las alturas y luego obedece el llamado del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dijo, Zaqueo, baja, date prisa, Zaqueo bajó corriendo al llamado del Señor. Escúchame bien. Dios te ha estado llamando todos los días de tu vida. Dios nos llama diariamente para que entremos a su presencia. Recordemos que para entrar a la presencia de Dios tenemos que ser limpios de corazón. Dios nos llama todos los días y sobre todo en estos últimos días a que estemos en su presencia, a que nos santifiquemos, a que le obedezcamos. Muchos están postergando obedecer el llamado y el mandamiento de Dios, ignorando que en cualquier momento ya Dios no les llamará para que se arrepientan de sus pecados, sino que les llamará para que enfrenten el juicio eterno. ¿Qué vamos a esperar? No tener la oportunidad o vamos a aprovechar que Jesús no está pasando, está en nuestra casa espiritual y está en aquellos hogares que le han invitado. ¿Pero qué vamos a esperar para obedecer el llamado de Dios a subir a las alturas de su presencia, donde solamente estamos seguros y donde podemos tener plenitud de gozo y de paz? Su fe, la fe de Zaqueo, provocó el milagro más grande que cualquier ser humano puede encontrar. No es la sanidad de una enfermedad incurable, no, señor. No es que tú recibas miles y miles de pesos. Tampoco ese es el milagro más grande. No es que camines si eres paralítico. No es que abra los ojos si eres ciego o la boca si eres mudo. No. El milagro más grande es la salvación de nuestras vidas. Y eso recibió Zaqueo. ¿Por qué? Por obedecer a Dios y por mantenerse en la presencia del Señor. Jesucristo no es una religión, no, señor. Jesucristo es una relación constante. Jesucristo es cambio de vida. Es lo mejor que a ti y a mí nos puede pasar. Dejemos de hablar de Cristo y de buscar a Cristo como una religión. Él quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros para bendecirnos. Jesús visitó la casa de Zaqueo y él tuvo que limpiar su casa. Y lo vemos ahí en el texto leído. Zaqueo dijo, voy a devolver todo lo que he robado, Señor. Zaqueo tuvo un arrepentimiento genuino y por eso Jesús declaró, hoy ha llegado la salvación a esta casa, para que nuestros hogares sean bendecidos con la presencia del Señor. Tenemos que limpiarlos. Tenemos que restaurar ese altar que está quizás desbaratado, que está quizás en el suelo, para que la presencia de Dios pueda habitar allí. En Hechos capítulo 2 y su verso 38 y 49, la palabra de Dios dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Usted ha entendido lo que está diciendo la palabra de Dios hoy? Que la promesa del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la persona más grande, más importante del Espíritu Santo, es para todos aquellos a los cuales el Señor llamare. Y voy a decirte algo proféticamente en este momento. Tú que te has detenido a escuchar esta palabra, a ti Dios te está llamando. Para ti es la promesa y para tu casa.
Así que en este día desafía todo lo que te impide buscar a Dios, porque en cualquier momento tendrás que presentarte delante de Él. El Señor te dice, como le dijo a Zaqueo, date prisa, que hoy quiero morar en tu casa. Y cuando llega Jesús, llega la plenitud de vida. También la palabra de Dios dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo llene tu vida. Él es el consolador, Él es el maestro, Él es la mejor guía que nosotros podemos tener para no andar a tientas, para no errar el blanco, pero para poder ser llenos de ese Espíritu Santo que Dios prometió y que por lo tanto es seguro que si usted abre su corazón, se arrepiente y vacía su corazón, Dios le dará esa llenura del Espíritu Santo. Necesitamos vaciarnos, desprendernos de las cosas de esta tierra. Necesitamos confesar nuestros pecados y apartarnos con sinceridad delante de Dios para verdaderamente ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que la promesa ha llegado a mi vida? ¿Cómo sé yo que estoy llena o lleno del Espíritu Santo? Los frutos que demos, que reflejemos a este mundo, dirán que estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una emoción, no, Señor. No tiene que ver nada con esta carne que perece. El Espíritu Santo es mansedumbre, fe, gozo, templanza, dominio propio, amor, algo que muchas veces nosotros no queremos darle a los demás. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo van a florecer en nuestra vida. Recuerda, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y esos árboles somos nosotros. El hacha está afilada y está ahí puesta en la raíz. Y toda persona, todo cristiano que no dé fruto, será cortado. Así está establecido en la palabra de Dios. Oremos en este momento para que esta palabra cobre vida y haya cabida en nuestros corazones. Ora conmigo en este momento. Padre, en este instante, al oír tu palabra, que nos enseña, que nos recuerda que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios que nos está buscando, que nos está llamando constantemente. Nosotros, Señor, entramos a tu santa presencia, agradecidos por tu amor, por tu paciencia y por tu benevolencia. Señor, como Zaqueo, venimos y te entregamos nuestros corazones una vez más. Te pedimos que nos limpies de todo pecado y que entres a morar en nuestra casa. Que te sientes en el lugar principal de nuestros corazones y de nuestros hogares. Y que nos ayudes, Señor, a vivir vidas transformadas. Que en todo momento y en todo lugar reflejen tu gloria, tu bondad y tu amor. Qué bueno es Dios. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Ya este programa está a punto de finalizar. Pero recuerda que si tú como Zaqueo quieres cambiar tu historia, si tú como Zaqueo quieres cambiar el rumbo de tu vida, llámanos al 809-643-8877 y nosotros con gusto te vamos a guiar a las alturas de la presencia del Señor. Lee la palabra, habla con Dios y así podrás conocerlo y podrás experimentarlo. ¿Necesitas un milagro? Quizás tienes todas las cosas, pero aún no tienes seguridad de salvación. Acepta a Cristo para que tengas esa seguridad. Siempre estamos orando por aquellos que nos ven y que nos escuchan a través de Musa Visión Canal 10 los sábados de 2 a 3 de la tarde. Invita a tus amigos, invita a tus familiares para que oigan la poderosa palabra de Dios, que es la única que puede cambiar nuestras vidas. También estamos en Melody de lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana y por todas
las redes sociales, recordándote que Jesucristo llegará en cualquier momento y que tenemos que estar listos. Así todas las profecías lo anuncian. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.